Los aspirantes a la silla presidencial se comprometieron hoy con un mejor salario mínimo, la movilidad y el fortalecimiento del sector productivo. Veamos. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, realizó un mitin en Nayarit, donde platicó con productores de frijol que demandan apoyos. El tabasqueño se comprometió con los productores a que de ganar la presidencia apoyará y rescatará al campo. Durante su acto de campaña, reiteró su compromiso para que en caso de ganar las próximas elecciones, los precios de las gasolinas no aumenten. Por su parte, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, participó en el ciclo de conferencias Elecciones 2018 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se comprometió a que durante su administración convocará a un acuerdo del gobierno de coalición y de las fuerzas políticas que quieran sumarse para que en 2022 el salario mínimo alcance un nivel acorde a la canasta de bienestar establecida. Más tarde se reunió con la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde les expuso sus propuestas de campaña. En tanto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo en Ixtapaluca, Estado de México, como parte de su campaña para las elecciones del próximo 1 de julio. Ahí se reunió con integrantes de Antorcha Campesina y defendió las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ya que aseguró darán oportunidad de generar empleos, contará con conexiones al metro, tren, metrobús, carreteras, al periférico oriente y una estación de autobuses. También dejó claro que en su gobierno la prioridad serían las mujeres, lo que significa que daría seguridad social para el trabajo en el hogar. Mientras que Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, no tuvo actividades públicas, sin embargo anunció a través de su cuenta de Twitter que devolverá el primer depósito que el INE le hizo como parte del financiamiento público para su campaña. De igual forma, en sus redes sociales criticó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de congelar el precio de los combustibles por 3 años. Por último, Jaime Rodríguez Calderón no tuvo actividades públicas. De acuerdo con el propio candidato independiente a la presidencia de la República, confirmó que iniciará campaña el próximo sábado 14 de abril en Monterrey, Nuevo León. Héctor Mendoza, 21 Noticias.